Encendido del fuego de la Fundación. En este año 2025, encendemos el fuego de la Fundación nuevamente, a 700 años del vuelo del águila, en su descenso al ombligo de la luna, marcado en el año 2 Cali de 1325, un acontecimiento celeste y astronómico para la gran Tenochtitlán. Ahí, donde la Madre Tierra, Coatlicue, y el Padre Sol, Huitzilopochtli, se posaron en el eje cósmico de la nopalera. Nuevamente, todos en unidad, elevemos nuestras ofrendas, nuestros rezos con danzas, con la flor y el canto, alrededor del fuego del origen. El evento más importante de la náhuac que reunirá en hermandad a los pueblos originarios de nuestra nación, dando inicio a un nuevo esplendor de los saberes ancestrales. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de Mensajeros de la Serpiente Jaguar en una emisión más. En esta ocasión tenemos al maestro Ituriel Moctezuma en este programa, en donde nos va a platicar mucho del contexto y filosofía mexica. Es el representante del linaje Moctezuma, de Casa Moctezuma y la de Tenochcayo. Bienvenido, Ituriel, una vez más. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio y en especial a ti, querida hermana abuela Monse, y pues contento de estar aquí una vez más compartiendo la palabra contigo. No, nos es un honor que nos sigas contando y platicando sobre todo la filosofía mexica, que hay mucho que compartir, que hay mucho que saber, que hay mucho que todos aún tienen preguntas sobre nuestras raíces, sobre este contexto de lo que está sucediendo, sobre todo porque está despertando, está regresando este conocimiento tan maravilloso. Sí, y pues es un año propicio para expandir todo este conocimiento y legado de nuestros ancestros mexicas, porque pues este año, como ya ha sido muy sonado, es el año de los 700 aniversario de la fundación de Tenochtitlan, 2025. Corresponde a un año 13 casa de la cuenta mexica. Entonces, pues eh, sabemos que hoy día nuestro país, México, pues es un país y una sociedad que está compuesta de diferentes influencias, eh, de un mestizaje cultural, por el contacto que se dio, al menos de manera muy visible hace 5 siglos, con Europa, con África, con Asia. Eh, Sin embargo, pues todos los países eh, que realmente abrazan su identidad, pues por más mestizos o más mezclados que sean, siempre te remites a la raíz, ¿no? Y pues la raíz de nuestra sociedad mexicana, pues está aquí, en Anáhuac, el México prehispánico, como algunos le llaman, el antiguo Anáhuac. Y es importante que, independientemente de toda esta mezcla o esta combinación que se dio culturalmente, eh, a todos niveles, con la llegada de los visitantes del viejo mundo, de Europa, de África, pues es importante que los mexicanos entendamos que lo que nos hace justamente diferentes a cualquier país del mundo es nuestra antigua náhuac, nuestro legado mexica, nuestro legado teotihuacano, tolteca, chichimeca, totonaca, maya, zapoteco, purépecha, otomíe. Eso es lo que nos hace únicos.
y es importante enaltecer eso que nos hace únicos al resto del mundo, porque aunque si bien es cierto que es una cuestión, eh, pues, eh, vamos a decirlo así, realista, el reconocer los lazos, el reconocer las cosas en común con otros pueblos que llegaron aquí a estas tierras, al menos hace 5 siglos, también es muy peligroso el borrar la raíz, porque ya estaríamos hablando de un fenómeno que es pues la exacerbación del colonialismo y que se llama globalización. Entonces, no en aras de reconocer y ser realistas de que la sociedad mexicana es una sociedad culturalmente mestiza, no en aras de eso, pues vamos a permitir que caer presa de la globalización. ¿Y qué es la globalización? Pues el borrar fronteras de todo tipo y el confundir a los pueblos para que estos pueblos, una vez carentes de una identidad propia, pues, pues acepten, eh, mm, ya sea de manera consciente o inconsciente, pues lo que tanto se ha venido pues comentando al menos de un siglo para acá, la llegada de un orden mundial, ¿no? Único, de un establecimiento, de un Estado que controle sin barreras, sin límites, sin frenos, los destinos de los pueblos y que le viene muy a bien que los pueblos pierdan su identidad, ¿no? Porque el nacionalismo pues se contrapone a justamente a esta agenda globalista que pretende someter a todos los pueblos del mundo a un régimen y un control único, ¿no? Eso es justamente lo que tenemos que estar muy vigilantes y pues es guardar el equilibrio, ¿no? Entre nuestra parte ancestral, el nacionalismo que, que los mexicanos de hoy, pues tenemos con base a ese glorioso pasado antes del contacto con el viejo mundo, pero también a su vez tenemos que guardar respeto por todo eso que llegó de, del otro lado del mundo y que vino a enriquecer, ¿no? La cultura anahuaca, que pues ya de por sí misma era una cultura muy rica, pero que claro que se vino a enriquecer con todo eso que trajeron los visitantes del viejo mundo a estas tierras y que pues hoy en día es el resultado de lo que hoy somos, ¿no? Entonces, guardar ese equilibrio es muy importante. Por ello, pues estas fechas, como los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, todas estas fechas que son exclusivas de la náhuac, del México antiguo, es muy importante que las conservemos. Más allá de un tema cultural, un tema de gusto, es importante que los mexicanos no se les olvide que aquello que nos hace diferentes y nos separa del resto de los pueblos del mundo es justamente nuestro antiguo náhuatl, nuestra Tenochtitlán, nuestra Tula, nuestra Teotihuacán, nuestros señores y señoras divinas, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, Coatlicue, Xochiquetzali. Este legado no se lo debemos a ningún otro continente, a ningún otro pueblo fuera de nuestras fronteras. Esto es legado 100% de nuestra raíz. Y creo que los países hoy en día que puedan jactarse de ser potencias mundiales, salvo especiales excepciones, pues son justamente países que están muy orgullosos de su pasado más remoto, ¿no? China, ¿no? Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, eh, la India. Son países que, al igual que México, hoy en día son países culturalmente mestizos. Sin embargo, ellos, antes de enarbolar las bondades o todo lo bueno que puede ser el mestizaje que ellos también
han sufrido a lo largo de los siglos, pues ellos anteponen su raíz. Entonces creo que los mexicanos nos vamos a equivocar si nos olvidamos de nuestra raíz, porque ya lo dije, eh, solamente a una agenda globalizadora le conviene que los países pierdan su identidad, eh, pero asimismo, pues si nosotros nos olvidamos del legado de nuestros ancestros, de la Mexicáyotl, de la Toltecáyotl, pues nos estamos perdiendo de gran conocimiento que nos puede ayudar a vivir bien, porque al final el propósito aquí en la Tierra, pues es justamente florecer, ¿no? Entonces, 8000 años de historia y filosofía, pues no se pueden dejar de lado y todo el conocimiento que nuestros ancestros generaron a lo largo de esos 8000 años de historia de la cultura madre de la náhuatl. Yo estoy convencido que si retomamos muchos de sus preceptos y formas de organización, México sería un país aún mejor, ¿no? Sería un buen lugar para vivir y que sin duda pues estaría elevando el nivel de vida de sus habitantes y pues la expectativa no solamente sería pues en la parte social, ¿no? Sino en la parte espiritual, que es lo que realmente hay que atender en lo personal y en lo colectivo. Sí, claro que 520 años de mestizaje no borran esos 8000 de nuestra historia antigua, de nuestro pueblo, de estas raíces y como humanidad en este tiempo actual, pues tenemos el deber ser de recordarlo, de volver a nuestras raíces que no aunque ya haya habido mestizaje de todos los lugares del mundo, porque pues ahora ya es mayor diversidad, nuestra raíz principal es la nahuaca. Y este hecho, esta celebración de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan es un evento que nos viene a recordar precisamente estas grandes enseñanzas, sobre todo para quienes como tu familia y tu linaje han resguardado y les ha costado mantener ese conocimiento para poderlo compartir hoy en esta actualidad donde toca difundir, toca tocar corazones para que el espíritu de cada uno de los mexicanos recobremos esas memorias antiguas. Y mucho de eso estuvieron trabajando tú y el abuelo Jesús Fabián en este proceso mutuo Incanca. y sobre todo que lograron entrar en esta parte de la convergencia con el gobierno que ha ayudado. De cierta forma también ha llegado una parte de negociación, como fue el encender el fuego, que se encendiera el fuego en el Zócalo, fue gracias a este linaje mexica, linaje que vio florecer eh, un gran legado de recurrencia, de retomar ahora en este presente, ¿no? Ese fuego de renacer. En donde las enseñanzas y de los muchos pueblos y los muchos maestros, abuelos y presentes, pues fueron testigos y hoy pues toca seguir caminando. Así es. Y pues desde luego que hombres y mujeres sabios, valientes, pues han dejado pues su vida, ¿no? Por conservar este legado. No nada más es lo que se preservó tallado en la piedra o labrado en el corazón del monte, sino que pues han sido guardianes y guardianas durante todos estos siglos los que han permitido que los mexicanos de hoy pues tengamos acceso a este conocimiento. Es importante pues sí mencionar a todos y cada uno de los que han contribuido para que esto sea así. Y pues desde luego con el abuelo Jesús Fabián, nuestro querido hermano Serpiente Jaguar, pues se logró, ¿no? Se logró el cometido de que el gobierno, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, pues se concientizaran de que los lugares hoy icónicos, como el Zócalo capitalino, pues no solamente son recintos cívicos, sino son lugares sagrados, ¿no? Para nosotros los mexicas, el Templo Mayor eh, es tan sagrado como para los judíos el Muro de los Lamentos, ¿no?
y así muchos lugares a lo largo del planeta que son sagrados para las culturas porque allí estuvo asentado el templo sagrado o el centro de poder de sus ancestros, ¿no? Entonces el Muro de los Lamentos, pues retomando ese ejemplo, es un muro que se dice perteneció o es un vestigio que queda del antiguo templo de Salomón. Entonces eso es una creencia del pueblo hebreo. Pero acá, en nuestro caso, pues el Templo Mayor que está ahí junto a Palacio Nacional, en el Zócalo, no es una creencia, es una certeza de que allí estaba el Templo Mayor Mexica. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a olvidarnos de hacer ceremoniales donde intervengan pues las fuerzas naturales y cósmicas para honrar esos santuarios, esos lugares sagrados? Porque aunque, insisto, la gente pues vea todos esos sitios hoy en día como lugares de reunión cívica, pues nosotros lo vemos como lo que son y no han dejado de ser ni dejarán de ser lugares sagrados. Entonces el encender el fuego ceremonial el pasado 28 de febrero aquí en el Zócalo, eh, en complemento y en coordinación con las autoridades y con la Tolantecayo, pues para mí fue un logro, ¿no? Y fue para mí un parteaguas, porque hasta donde yo tengo conocimiento, pues en los tiempos modernos, al menos en los últimos 50 años, yo no he sabido de que se haya encendido un fuego de esa magnitud bajo ese contexto tan altamente sagrado como el que se encendió justamente hace unos meses en presencia pues, del abuelo Jesús Fabián y de los guardianes de la huella Ituali, y que pues sabemos que pues eso se queda en la memoria de esta generación y en las futuras, ¿no? Y ahora en esta segunda fase de actividades, sobre todo de recuperar esta convergencia, viene el segundo paso cenital, en donde históricamente, sí, fundamentalmente todos esos trabajos, fue precisamente esta fundación. Y en esta semana comenzaron una serie de actividades que por apoyo del gobierno federal de la Ciudad de México han venido compartiendo. Hoy comenzaron las conferencias, el calendario, la agenda que se ha venido compartiendo y difundiendo. Y en esta, ¿podrías compartirnos un poco acerca de lo que fue tu conferencia, Ituriel? Sí, claro que sí, pues felizmente el día de hoy se llevó a cabo un ciclo de conferencias acerca del legado y los saberes ancestrales de México Tenochtitlán, un grupo de una docena de representantes y abuelos de la Mexicayot, pues se dieron cita para exponer estas conferencias que tuvieron como sede el auditorio principal de la Secretaría de Pueblos Indígenas de aquí de la Ciudad de México, la CEPI. Entonces, el ciclo empezó desde las 9 de la mañana y terminó poquito después de las 5 de la tarde. Pues las conferencias fueron pues muy ovacionadas. Realmente los temas que se tocaron como la danza, la historia, las formas de organización, la medicina. En este caso, un servidor tuvo el honor de dar una plática acerca de la historia de la peregrinación azteca, desde la salida de Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan, un proceso histórico mediante el cual nació el pueblo mexica y pues muy buenos comentarios tanto en las redes como de las personas que se dieron cita de manera presencial y pues estamos satisfechos de que pues estos trabajos de la fundación, de la celebración de la fundación de Tenochtitlan, que al menos aquí en la Ciudad de México se viene haciendo ese trabajo público, al menos desde hace 40 años, pues hoy en día, 2025, pues ya no solamente es un proyecto de entusiastas o de unos cuantos guardianes,
sino que es todo un programa institucional ya del gobierno, ¿no? O sea, esta celebración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan ya es una ceremonia de Estado. O sea, ahí nos damos cuenta cómo el movimiento ha crecido a un nivel que el propio gobierno ya se suma a esta ceremonia y no lo hace con un simple anunciamiento o con una simple gesto de, eh, de- a través de un comunicado, ¿no? O Sino meramente que, cultural, ¿no? Sino ya lo toma el exacto, gobierno como algo propio, un legado nacional. sino que se suma el Estado mexicano con toda su infraestructura, Mm. ¿no? O sea, este sábado, 26 de julio, al igual que cada año, pues los grupos de danza, los grupos de la mexicanidad, las familias troncales, los linajes y guardianes y demás organizaciones mexicanistas y de la Toltecayot, pues se van a ver agraciados con el apoyo del gobierno para hacer un gran ceremonial y una gran danza monumental. Algo que pues es inédito, ¿no? eh, la misma presidencia de México va a develar un monumento frente a Palacio Nacional, un monumento permanente que es la réplica del monolito que lleva por nombre Teocalli de la Guerra Sagrada, que es una piedra labrada en el año 1507 durante la ceremonia del Fuego Nuevo que auspició el Huey Tlatoani, emperador Moctezuma, y que es una piedra altamente sagrada porque allí están labrados en sus cuatro costados, pues íconos, símbolos que tienen que ver con la sagrada fundación de Tenochtitlan y con el carácter sagrado y divino del origen de los mexicas. Pues ese monumento va a estar allí frente a Palacio Nacional y va a ser inaugurado, develado justamente este 26 de julio. Y pues qué decir, ¿no? Del espectáculo de música, de luz, de audio y estas réplicas de estas esculturas monumentales que en este momento están colocadas en el Zócalo, que son las réplicas o la reproducción a gran escala, en escala mayor, de lo que es la Piedra de los Soles, esta misma Teocalli de la Guerra Sagrada, que nosotros llamamos Monumento del Camino al Cielo o de la Fundación de Tenochtitlan, la Coatlicue, el Terraplén de Tlaltecutli, el disco de Coyolxauhqui. Entonces, estas esculturas que en este momento están como exhibición temporal allí en el Zócalo capitalino, corazón de la nación, pues han sido motivo de comentarios positivos, ¿no? Quien ha ido a ver el espectáculo de Memoria Luminosa, donde se proyectan pues estas imágenes sobre las paredes de los edificios más representativos de lo que es el centro histórico y ven a las esculturas en todo su esplendor allí iluminadas por estos juegos de luces, pues simplemente se estremecen, ¿no? Yo ya tuve la oportunidad de estar allí presenciando el espectáculo organizado por el gobierno y pues te queda claro que la grandeza de nuestro México antiguo pues no tiene límites, ¿no? Y eso deja un sentimiento muy agradable porque te das cuenta que el pueblo mexicano no se olvida de su raíz, pero es aún más gratificante saber que el Estado y el gobierno mexicano tampoco se olvida de su raíz. Y cuando el pueblo y el gobierno pues van caminan juntos, pues eso solo significa una cosa, tienen la misma meta, ¿no? Y pues esperemos que esto continúe mejorando, claro que todo puede ser perfectible, pero yo considero que esto es muy positivo para la nación independientemente de cualquier crítica, pues todas las voces son válidas, creo que es muy importante y así tenía que ser
en enaltecer en estas fechas nuestro legado de Anáhuac, y no solamente ya por la ciudadanía o el pueblo, sino también por el Estado mexicano, a todos niveles, ¿no? Porque aquí está interviniendo desde el gobierno federal como el gobierno estatal o el gobierno de la Ciudad de México, y también la propia alcaldía, ¿no? Entonces, eh, pues no resta más que pues recordarle a la gente que tenemos pues, eh, pues a bien recibir a la mayor cantidad de personas este sábado allí en la gran danza monumental mexica que se va a hacer, y también a los trabajos previos, como el ciclo de conferencias que se dio el día de hoy. Mañana viernes 25 de julio, pues en la noche en el Zócalo habrá una ceremonial nocturno con cantos de la tradición, para esperar la salida del sol el día 26 de julio. Y desde muy temprano pues empezamos a reunir tanto en el Zócalo como en Chapultepec, 7 de la mañana. La cita es en Chapultepec, en el Audiorama, que es la entrada de la antigua cueva sagrada de Zincalco, que está allí en las faldas del cerro de Chapultepec, porque la intención es hacer una marcha ceremonial que inicie en punto de las 8 de la mañana y se encamine hacia el Zócalo capitalino, hacia la Hueitio-Cali, donde pues estará esperándonos pues ahí pues todos los compañeros que aguardarán el recinto desde la velación de la noche anterior, pero también las autoridades, ¿no? Que nos han preparado carpas, ¿no? Para que ahí se den exposiciones, pláticas, talleres, mientras pues la comunidad pues disfruta pues de los espectáculos que el gobierno tiene, y pues también se une a la danza. Lo importante y lo que no hay que perder de vista, independientemente de esta gran organización que se está montando para festejar los 700 años, es que el momento álgido o el momento cumbre del día sábado 26 de julio, pues es el paso cenital solar, ¿no? Realmente es a lo que nos reunimos año con año los mexicas, la comunidad mexicanista, a honrar al cosmos, porque nosotros estamos en la certeza, con base a las fuentes históricas y con base a la tradición y con base a la experiencia observable, que Tenochtitlan fue fundada en un momento astronómico llamado Paso Cenital Solar, y que justamente es el lugar eh, que la peregrinación azteca vino buscando desde su salida de Aztlán en el año 1064, y que 200 años después, 260 años después, ese punto en la Tierra en el que el momento astronómico del paso cenital coincidiera con un día sagrado bajo el signo Nahui-Olin, pues sucedió justamente en aquel mítico día del año 1325, en el que, según la leyenda, el águila se posó sobre el nopal, y que fue la señal divina que Huitzilopochtli, padre de los mexicas y guardián divino, pues le dijo a su pueblo que sea la señal eh, que les, eh, que les revelaría el sitio donde tendría que ser refundada Aztlán, y que pues llevó por nombre México Tenochtitlan. Y es muy trascendental esta información y sobre todo han preguntado sobre la caminata. ¿Cuál es la importancia y la relevancia de caminar de Chapultepec al Zócalo? ¿Cuál es esta y cómo tienen que prepararse para este paso cenital ceremonialmente para quienes están comenzando el camino? Ahí les podrías compartir, orientarlos. Sí, con gusto. Eh, Cada ceremonia mexica obedece a un calendario ritual. La fiesta de la fundación no es un invento moderno, ni es una ocurrencia. La fiesta de la fundación de Tenochtitlan es una fiesta que los propios mexicas celebraban. O sea, todos los pueblos del mundo celebran el momento en el que fue fundada su nación, o inició su pueblo, ¿no? En este caso, los mexicas
su fiesta de la fundación o el aniversario de la fundación de la gran ciudad Tenochtitlan correspondía a una ceremonia que llevaba por nombre y que lleva por nombre Huey Tecuilhuit, que es una de las veintenas o meses del año del calendario sagrado de Tenochtitlán. Huey Tecuilhuit se puede traducir como la gran fiesta de los señores, que realmente se puede interpretar como la fiesta de los linajes o de los fundadores de Tenochtitlan. Por eso es la gran fiesta de los señores. Previo a esa fiesta está la pequeña fiesta de los señores o la fiesta menor de los señores, que se refiere a los gobernantes en turno, ¿no? Pero la gran fiesta de los señores, Hueytecuilhuit, es la fiesta donde los mexicas celebraban la fundación de Tenochtitlan, y que es la misma fiesta que hoy día nosotros, sus descendientes y nietos, seguimos festejando. Entonces, dentro del ceremonial de Hueytecuilhuit, o la forma antigua en la que los ancestros mexicas celebraban la fundación de Tenochtitlan, estaba el realizar una procesión sagrada que iba y venía en ese entonces del Templo Mayor a Chapultepec. El motivo de esa procesión o esa marcha, que en realidad era una carrera del Templo Mayor a Chapultepec, era una carrera, y después de regreso era una caminata. El simbolismo es que se sabe, con base a las fuentes, que cuando los mexicas llegaron a la gran región de los lagos, o se asentaron, mejor dicho, junto al lago de la Luna, que es el antiguo lago que hoy conocemos, es el lago del sistema de lagos de Texcoco, de Chalco, todo este gran cuerpo de agua que estaba aquí en la cuenca central de la Náhuac. El lugar donde se asentaron los mexicas fue Chapultepec. Antes de fundar Tenochtitlan, en el año 1127, 1227, perdón, los mexicas se asentaron en Chapultepec y muy probablemente era el lugar que ellos pensaban era el idóneo para ahí fundar o refundar a Aztlán. Sin embargo, se sabe que después de permanecer habitando ahí en Chapultepec durante 20 años, del año 1227 al año 1247, justamente en ese año 1247, que correspondió a un año dos carrizo, los mexicas celebraron el Fuego Nuevo, la ceremonia de Fuego Nuevo, ¿no? Esta ceremonia tan sagrada que hoy en día seguimos guardando y el maestro Jesús Fabián y tu respetable presencia y la del grupo de la escuela de Tolantecayo, pues saben bien de lo que hablo. Entonces, cuando los mexicas celebraron su fuego nuevo en el año 1247, fueron atacados a mitad de la ceremonia fueron atacados por los pueblos vecinos que desde mi particular punto de vista estaban celosos, estaban molestos de que los mexicas estuvieran retornando el culto tolteca que ya se había perdido, que ya se había perdido en el centro de la náhuac tras la caída de Tula, porque aunque sí bien es cierto, los reinos que continuaron con el control, pues también fueron reinos prósperos. Ciertamente ya eran reinos que no destacaron como Tula, y me estoy refiriendo a Azcapotzalco, Culhuacán y todos los pueblos que en ese entonces existían. No eran pueblos que estuvieran enalteciendo el legado tolteca, cosa que el mexica a su llegada sí comenzó a hacer. Pero Porque eran pueblos mexicas, ¿no? Originarios con un linaje mexica. sí, Chica, los pueblos perdón, que... chichimeca, perdón. Sí, Entonces, sí, como tal, no tenían las celebraciones o las festividades apropiadas que llevaban en esta cuenta tanto los toltecas y los mexicas la retomaron. exactamente. Entonces, los mexicas retomaron esa tradición y estos pueblos, pues ya sentados ahí, pues no lo vieron con buenos ojos. Y los reinos dominantes, que eran Azcapotzalco y Culhuacán, pues ordenaron invadir Chapultepec
y los mexicas, pues realmente de esa invasión no salieron bien parados, ¿no? Fueron derrotados. Se dice que pues era tanta la cantidad de enemigos que incluso las armas de los mexicas terminaban destruidas de tantos haber batallado. Pues a partir de ese momento los mexicas quedaron esclavizados durante 50 años y pues fueron dispersados, ¿no? Las familias de los mexicas fueron dispersadas, enviadas a diferentes puntos y pues el pueblo pues quedó diezmado, ¿no? Pues básicamente pudo haber significado aquel momento de la historia la extinción total del pueblo mexica. Sin embargo, no ocurrió. Afortunadamente los mexicas pues ya contaban con algunos aliados y amigos como era Texcoco, como eran los pueblos de Acolman, de Catepec, y pues núcleos mexicas se salvaron de esa guerra hostil y exterminadora que los pueblos vecinos desataron contra los mexicas asentados en Chapultepec. Entonces, cada vez que los mexicas, ya una vez en la época de Tenochtitlan, celebraban la fundación de Tenochtitlan, hacían esta caminata y esta carrera sagrada de Chapultepec para recordar a esos mexicas que murieron en el asalto de Chapultepec y que no lograron llegar a la fundación de Tenochtitlan. Es como una alegoría de ir en auxilio de Ujú. esos mexicas que estaban en Chapultepec, como si se pudiera, mediante esa ceremonia, resarcir, ¿no? Esa falta, esa ausencia de refuerzos que apoyaran al mexica a no sucumbir en aquella batalla del 1247. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros en la Tenochcayot, ya desde hace algunos años, en comunidad, en compañía de la gente, hacemos esta caminata. No es algo de este año, ya la hemos venido haciendo desde hace años. La última más vistosa fue en el 2021, si mal no recuerdo, donde se unieron muchos grupos, pues propiamente ya del área metropolitana. Pero personalmente, un servidor, la familia, pues ha hecho esas caminatas justamente en los años, en las fechas de la fundación de Tenochtitlan, porque es una tradición, es una costumbre y que pues hoy por hoy pues esta caminata ya no solamente es una caminata pues organizada desde las bases ciudadanas, sino que, repito, ahora el gobierno está apoyando, ¿no? Este proyecto, esta actividad de la caminata. Y allá en Chapultepec, desde donde vamos a partir a las 8 de la mañana, pues se van a sumar contingentes de pilares, de gente que pues viene de grupos, ¿no? Que trabajan dentro del gobierno. Es decir, pues ya es una celebración integral porque pues se está sumando, de verdad que se está sumando el pueblo mexicano, no solamente a nivel ciudadano, sino a nivel pues gobierno, ¿no? Entonces, la importancia de esto es, pues claro, que crezca, pero que crezca bien, o sea, no que crezca como un árbol, ¿no? Este, de manera, vamos a decirlo así, desmesurada, sino que vayamos podando, ¿no? Este árbol que va creciendo para que, pues al final, este movimiento que está tomando cada vez más fuerza, el movimiento de la ancestralidad, como yo le llamo, el recobrar la raíz mexicana, pues no se vuelva o no decaiga en un asunto pues folclórico, ¿no? O fuera del verdadero propósito. Entonces por eso nos vamos a dar cita ahí en Chapultepec, como cada año, pero le vamos a explicar a todos los muchachos, jóvenes, ancianos, madres, personas que lleguen, pues que esa ceremonia no es un invento, no es una ocurrencia, no es una moda, es algo que nuestros ancestros hacían desde hace más de 5 siglos y que es en memoria de todos esos mexicas que murieron de manera pues triste e injustificada en el año 1247 eh, y que es en memoria de ellos, ¿no? Entonces, el regresar de Chapultepec
al Templo Mayor en caminata solemne, pues es como traer entre nosotros a esos antiguos ancestros que no lograron llegar a Tenochtitlán. Por eso, pues vamos a llevar reliquias, ¿no? Sagradas, vamos a llevar un bulto de Huitzilopochtli, así como nuestros ancestros lo llevaban durante su gran peregrinación desde Aztlán hasta Tenochtitlan. Entonces lo vamos a revestir de toda esa cosmovisión y de toda esa parte ritual para que justamente pues todos los que estén ahí presentes y sean parte pues de esta, pues yo le llamaría histórica procesión, no se olviden del propósito real, ¿no? Es honrar la memoria de los ancestros, hacerles sentir a todos los que ahí perdieron la vida y a todos los que ahí está su memoria en Chapultepec, que al igual que nosotros nos sentimos tan mexicas como ellos y que no los hemos olvidado y que aquí están sus descendientes honrando, ¿no? El sacrificio que dieron para que justamente esta hermosa tradición de la náhuatl pues perdurara, ¿no? Y pues lograron su cometido porque pues hoy en día, a 600 años de distancia, a 800, casi 800 años de distancia de esa matanza en Chapultepec, pues fíjate, es algo que no se olvida y que al contrario, se está usando de pretexto para unir al pueblo mexicano, ¿no? Entonces, eso es la parte positiva de todo esto, pienso yo. Sí, claro, si recordamos el lugar, Chapultepec es un lugar sagrado y sobre todo también se volvió una ruta sagrada en donde los Sí. ancestros están ahí y han estado por milenios. Y sobre todo recordar que ha sido un lugar precisamente de lucha, de batalla, de defensa, donde sale el espíritu real mexicano, por así decir, de Anáhuac, porque pues ahí también se luchó la batalla de los niños héroes. Entonces es un lugar de defensa, un lugar de verdaderos guerreros que, que está ahí esa esencia. Entonces esa es la fuerza, la flor, los valores, el mexicanismo, como ahora se le dice, como el maestro Antonio Velasco Piña en sus novelas platica esta encriptada información, cómo estos lugares son tan importantes, que como mexicanos tenemos que caminar, tenemos que recordar, sobre todo para honrar de esa forma esas esencias, esos espíritus que no lograron llegar al siguiente año para celebrar el siguiente fuego nuevo, esa siguiente renovación. Y pues eso vamos a seguir haciendo por ellos, por nosotros y por los que vienen. Y pues el maestro Ituriel Moctezuma es lo que nos viene a recordar con esta caminata que se va a hacer el día sábado por la mañana. A las 8 de la mañana salen para llegar al Zócalo de la Ciudad de México y estar presentes durante la ceremonia protocolaria civil por parte de la presidenta, por parte de todo el gobierno federal. Y pues de ahí continuar con la ceremonia que año con año se celebra, pero es que este año es los 700. Así es, y mira, ahorita tocaste un tema muy, muy interesante. En efecto, esta batalla ancestral en Chapultepec, donde los mexicas pues fueron atacados por un numeroso ejército enemigo, allí justamente en el Sagrado Cerro de Chapultepec, y que aunque valerosamente, pues viéndose rebasados eh, por un ejército que los superaba más del doble, pues batallaron y dieron la batalla hasta el último aliento. Y exactamente 600 años después, pareciera que se repitió la historia, porque en el año 1847, es decir, exactamente 600 años después de la batalla mexica o la masacre contra los mexicas del año 1247, 600 años después se repitió una batalla ahí mismo en ese cerro cuando el ejército estadounidense invadió México y se dio esta batalla que hoy se conoce como la batalla de la defensa de Chapultepec o el episodio de los niños héroes, ¿no? Estos cadetes, niños, bueno, jóvenes mexicanos que defendieron hasta el último de ellos
el castillo de Chapultepec y el colegio militar que ahí se encontraba contra el numeroso ejército estadounidense. Estadounidense. Es como si en Chapultepec siempre nos recordara que no importa qué tan cruenta sea la derrota o qué tan grave sea La eh, adversidad. la adversidad, el pueblo mexicano es inextinguible, porque en ambos casos el Sí, pueblo perdió, ¿no? En 1247 y en 1847 perdió, pero no desapareció. Al contrario, renació y lo hizo de una manera eh, como si como si la divinidad no permitiera, ¿no? Que esta nación, que este pueblo sucumbiera. Y fíjate, pues esta historia, entre mito e historia del niño héroe que se lanzó con la bandera de México para evitar que cayera en manos enemigas y fuera objeto de burla o que fuera mancillada. Nosotros, en nuestra continua tradición de la Tenochcayot, tenemos entendido que fue un niño, un cadete de nombre Santiago Xicoténcal, el que se lanzó con el lábaro patrio, una versión distinta a la que comúnmente se divulga. Pero este cadete tiene un nombre muy interesante, ¿no? Porque Santiago es el nombre, pues, del dios, del santo patrono de España. Y Xicoténcal es el nombre del antiguo príncipe tlaxcalteca que se rehusó a unirse a Hernán Cortés y que incluso estaba pensando en aliarse a Cuauhtémoc y Cuitláhuac para defender Tenochtitlan y que pues eso le costó la vida y fue ejecutado por Cortés, fue colgado, ¿no? De un árbol. eh, y esto pues obviamente fue algo muy lamentable para la historia de la náhuac, pero Santiago Xicoténcal reúne estos dos nombres, ¿no? Un santo español, bueno, un santo muy venerado en España, y el nombre de un príncipe tlaxcalteca que estuvo en contra de la alianza de la antigua Texcalan, hoy conocida como Tlaxcala, eh, en esa alianza con los españoles. Y se dice que este niño héroe que cayó, o se lanzó, mejor dicho, para salvar el honor de la bandera mexicana, cayó justamente allí, en la falda del cerro de Chapultepec, pero cayó en un lugar todavía más sorprendente que la propia historia que estoy contando. Cayó ahí justamente donde estaba labrada el antiguo retrato de Moctezuma, porque el cerro de Chapultepec desde siempre para los mexicas fue un lugar sagrado. mm, Aun cuando se fundó Tenochtitlán, Chapultepec seguía siendo un lugar muy sagrado. un Y lugar los muy güeyes. sagrado de la Ciudad de México todavía. Sí, y los Huaytlatoani, la nobleza mexica, tenía la costumbre allí en la roca, en la piel de la montaña del cerro de Chapultepec, allí se sabe que estaban labradas estelas con las figuras de los Huaytlatoani. Pues ahí donde estaba la estela o el retrato antiguo de Moctezuma, ahí es a donde fue caer el niño héroe con la bandera de México. Entonces, ahí es algo que nos pone a pensar, ¿no? Como si la divinidad nos estuviera dando cada cierto tiempo mensajes o recordatorios de lo sagrado que pues es este pueblo y estas tierras. Ahí mismo en Chapultepec, donde nos vamos a reunir en la entrada de la cueva del Cincalco, se dice que ahí desapareció el último de los toltecas, el rey Huemac, junto con Bueno, su séquito se internó en esa cueva queriendo alcanzar el inframundo, ¿no? Se dice que se suicidó en esa cueva, pero realmente lo que él estaba buscando era escapar de este plano terrenal y esa cueva de Sincalco se dice que era un antiguo lugar, considerado un portal hacia el inframundo. Entonces, imagínense lo que tenemos aquí en esta ciudad y lo que representa Chapultepec, un lugar histórico, un lugar sagrado y un lugar donde hay fuerzas sobrenaturales, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esta caminata, pues yo me siento honrado de estar allí junto con los compañeros encabezándola, pero pues no lo considero que sea
cualquier cosa es algo pues Totalmente. altamente importante y sagrado y pues agradezco la oportunidad y pues creo que eh, pues esperemos ser merecedores, ¿no? De tan noble distinción y hacer bien las cosas pues para que esta caminata pues surta su verdadero efecto, que es el recordar a los ancestros y hacer del pueblo mexicano pues consciente de que esta ciudad es una ciudad sagrada. No nada más es una ciudad importante en la geopolítica. Ciudad de México es una ciudad sagrada como lo fuera el Tíbet o como lo fuera Jerusalén. La Ciudad de México es una ciudad sagrada. No hay duda de eso. Y sobre todo porque cómo ha marcado la historia, ¿no? Más en la actualidad, en el último siglo, en donde no por nada está ahí un castillo edificado pues por los españoles, ¿no? Un castillo y sobre todo porque ahí estuvieron viviendo muchos presidentes. Entonces, ese lugar es demasiado sagrado, tanto que pues se pone esos emblemas o esas edificaciones, como dicen por ahí, ¿no? El poder sobre el poder, ¿no? ¿Quién tiene realmente em, el mando en esta ciudad? Y también otro ejemplo es que no por nada está el Palacio Nacional en el Zócalo, al lado del Templo Mayor. Son lugares sumamente sagrados, sumamente importantes y sobre todo donde se edifica eh, esas fuerzas telúricas, esas fuerzas electromagnéticas, tanto cósmicas como terrenales, como el Sincalco y sobre todo ahora el paso cenital, el Padre Sol, cómo estas fuerzas convergen en estos lugares tan específicos, tan trascendentales, que son el corazón de nuestro país, donde las autoridades más importantes están en estos lugares. Em, es donde ahí tenemos que regresar, tenemos que caminar, tenemos que poner atención porque el flor y el canto de nuestros antiguos ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, dejaron ahí guardado cada una de las cosas. Y al volver a caminar, al volver a recorrer, a conectar con estos lugares tan sagrados, a pesar de que ya existan estas edificaciones modernas, la energía sigue ahí, la energía sigue establecida y es lo que cada año con año se va festejando, se va conmemorando, sobre todo por esas memorias, por todos aquellos seres humanos que lucharon por la fuerza, por este anáhuac, por esta cultura, por estas raíces que han costado vidas y que ahora ya no es tiempo de eso, sino todo lo contrario. Ya es tiempo de hacer las cosas sin miedo, sin esa opresión, empezando por el gobierno, y que ahora ya por este proceso de diálogo, por este proceso de los años, por este proceso en este año tan importante, eh, rompió el pueblo mexica esa fractura, bueno, la unió, pero ya no existe tanto esa fractura como antes, ¿no? Porque era muy difícil llegar al gobierno, era muy difícil encontrar el apoyo. Y ahora, en este año 2025 se ha logrado ese reconocimiento primero al pueblo mexica, a esta nación mexica, y pues eso es de felicitarlo, maestro Ituriel, todo el trabajo de todos los abuelos, también de la mexicanidad, de todos los que han convergido en estos lugares, los que han estado presentes en las conferencias el día de hoy, mañana el día de la velación y en el transcurso de las actividades en el día y sobre todo las danzas que vendrán siendo el día sábado y la ceremonia más importante que es el segundo paso cenital. Cada uno de ellos se merece honor y respeto y pues sobre todo agradecer este momento, Ituriel, que se ha dado, ¿no? Una apertura hacia la unidad. Sí, y pues creo que han entendido las nuevas generaciones de mexicanos que pues todos tenemos, aunque sea un dedo chiquito del pie, eh, como parte del pueblo mexica, ¿no? Todos los mexicanos, sin excepción, desde Baja California hasta Yucatán, tienen un ancestro mexica, sin duda, porque independientemente de que sabemos que nuestro país pluricultural, multiétnico, México, está compuesto
pues del mestizaje de 400 pueblos originarios de la náhuatl que había, que muchos de ellos pues se dice están extintos. Y aunque sabemos que también se unió dentro de ese gran crisol los pueblos venidos de Europa, de África y de Asia, antes de la llegada de Hernán Cortés, el mexica ya llevaba 500 años de existencia, 5 siglos. Y en esos 5 siglos el mexica peregrinó por todo el territorio nacional del actual México. El antiguo Aztlán, de acuerdo a las fuentes históricas y de acuerdo a la tradición directa de los linajes de Moctezuma, sabemos que corresponde al territorio que hoy se llama Nuevo México. Ese nombre de Nuevo México, que es el nombre de uno de los estados actualmente de Estados Unidos, ese nombre es un nombre que lleva desde el siglo XVI. Es decir, Nuevo México existe desde antes que existiera Estados Unidos. Nuevo México fue un territorio conquistado por mexicas y por descendientes de Moctezuma durante el virreinato. Y por eso lleva ese nombre, Nuevo México. ¿Por qué? Porque México ya existía. México ya existía antes de que llegara Cortés. México ya existía antes de la independencia de México. Y la prueba de ello es que el propio Cortés y los propios españoles o castellanos le llamaban México a todo lo que era el gran imperio mexica y le llamaban mexicanos a los mexicas. Y la prueba más evidente es que mexica en castellano se dice mexicano, ¿no? Entonces, conscientes de que México ya existía en esa forma antigua, naturalmente que el México de hoy es un México, no voy a decir que diferente, sino un México con nuevas formas, pero pues qué país del mundo se conserva igual que hace 5 siglos, ¿no? O sea, la España de hace 5 siglos no tiene nada que ver con la España actual. Alemania creo que ni existía, o si existía era el Sacro Imperio Germánico. Es decir, si no podemos estar comparando un país como lo era hace 5 siglos, pero es una certeza de que México existía, ese primer México, México de la náhuatl. Y conscientes de eso, tanto españoles como indígenas, pues nombraron a todo ese territorio al norte como Nuevo México. Por eso le llamaron Nuevo México, porque ya existía México, ya existía un México. Es como si alguien dijera que no existía España, pero sí existía Nueva España, o que no existía York, pero sí existía Nueva York. Entonces, el hecho de ponerle a una ciudad la anteposición de nuevo es que ya existe algo previo, ¿no? Ujú, Entonces, a lo que yo voy es, ese antiguo región de Nuevo México, para los mexicas era donde se encontraba Aztlán. Aztlán para los mexicas era justamente esa región que después llamaron Nuevo México durante el virreinato. Entonces el mexica peregrinó desde aquella región hasta el centro de México. Durante 260 años visitó todas esas zonas del norte, lo que hoy es Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, el Bajío, lo que es Jalisco, la propia Michoacán, todos esos territorios, Sinaloa, fueron lugares por donde el mexica caminó y no solamente fue de paso, dejó allí viviendo personas. ujú, Algo que la gente a lo mejor no es muy consciente es que el mexica en su peregrinación fue dejando gente viviendo asentada en cada punto al que llegaba. O sea, la peregrinación solamente la continuaban aquellos que pues seguían con fuerzas para seguir la peregrinación. Pero muchos mexicas se fueron quedando en el camino. Entonces, mexicas, desde 5 siglos antes de la llegada de Cortés, mexicas había repartidos por todo el norte del país. Y luego, durante el Imperio Mexica o los tiempos de la Tlahtoloyan, que fueron 200 años, pues los mexicas llegaron ahora hacia el sur. Había colonias y asentamientos y emplazamientos militares mexicas hasta Guatemala, hasta la entrada de la zona maya, por todo lo que hoy es Guerrero, estaba lleno de fundaciones mexicas.
en la propia zona de Totonacapán, Veracruz, en Oaxaca. Es decir, el pueblo mexica fue el único pueblo prehispánico que se asentó y se repartió por todo lo que hoy es México. Ningún otro pueblo hizo eso. Entonces, por eso siempre decimos que cuando hablamos de los mexicas, pues aquellos que nos estamos muy seguros y muy orgullosos de serlo, no quiere decir que los demás mexicanos no lo sean. Simplemente a lo mejor no se han dado cuenta o no lo han aceptado, pero todos tenemos, somos descendientes del pueblo mexica también, independientemente de la etnia a la cual nosotros nos debamos, también somos descendientes del mexica, y eso es lo que es lo importante que el pueblo mexica sea el pueblo que pues una a todos los mexicanos, porque pues al final pues todos los mexicanos nos identificamos con el escudo del águila sobre el nopal, ¿no? Entonces hay que evitar que pues esa agenda globalizadora que le intenta robar al mexicano su identidad anahuaca, que le intenta hacer creer que el pueblo mexica era un pueblo que desapareció o que no representaba más que 200 años de historia, pues que no prosperen esas mentiras, porque el pueblo mexica, como ya lo comenté, es un pueblo que estuvo presente en cada palmo de tierra de lo que hoy es México y que es un pueblo igual de antiguo que cualquier otro pueblo, porque hay que recordar que Mexica es el nombre que los aztecas adoptaron saliendo de Aztlán, pero los aztecas son un pueblo que al menos tiene 1000 años de antigüedad antes de la peregrinación. Es decir, el pueblo azteca, que es el origen de los mexicas, pues según las fuentes y según la tradición existe desde el año 50 después de Cristo. Es decir, había mexicas en la época perdón, había aztecas en la época de Cristo. O sea, había aztecas incluso antes de que Teotihuacán fuera fundada. Entonces, eso es lo que necesitamos entender los mexicanos. Somos mestizos culturales. En nuestra sociedad actual está mezclada la sangre de pueblos muy diversos, venidos de todos los rincones del mundo, pero el pueblo mexica nos hermana a todos. Y eso es importante. Y yo no soy más mexica que tu persona o que cualquier otro mexicano que abrace esa identidad, pero hay que explicárselo a la gente y sobre todo hay que hacérselo sentir. Y pues esta caminata pues va a estar llena de niños que vienen pues por parte de las organizaciones ciudadanas pues tienen cercanía con colegios, con lugares donde está la infancia. Entonces pues va a ser muy hermoso saber que esos niños pues se están acercando a su mexicanidad y que pues seguramente muchos de ellos, cuando lleguen a su casa al final del día, pues van a empezar a desarrollar ese interés, ¿no? Esa inquietud por saber quiénes fueron esos antiguos mexicanos y cómo es posible que después de tanto tiempo se les siga recordando, ¿no? Eso para mí es lo que realmente va a valer la pena. Más allá de todo, que los niños, los que siguen después de todos nosotros, pues sean hombres de bien, mujeres de bien, pero sobre todo pues, sean mexicanos orgullosos de su origen, ¿no? Claro, sobre todo estas caminatas energéticas nos hacen recordar nuestras raíces, ¿no? Como les venía comentando. Esta caminata o este mestizaje que se fue dando con este peregrinar mexica desde Aztlán hasta llegar al Valle de México, pues fue esos matrimonios en los diferentes pueblos en los que se fue estableciendo con esas alianzas, con esos agrupaciones que ya estaban habitando en este Valle del Anáhuac y que cada uno de nosotros, pues bueno, tiene un mestizaje original sin influencia del otro mundo, sin influencia europea o de cualquier país fuera que no sea de actualmente continente americano. Entonces nos recuerda ese mestizaje original, que no había más allá de, como dice, de chile, mole y de todo, ¿no? Sino era Sí. originalmente náhuatl. Por ejemplo, ahorita nosotros nos estamos comunicando en un lenguaje que se llama hoy en día español.
Sin embargo, pues para mí un nombre más correcto sería lenguaje americano. Porque esta forma en la que tú y yo estamos hablando, Monse, no es una forma en la que Hernán Cortés se sintiera cómodo, porque Hernán Cortés no hablaba español. El español de hoy en día, No, Cortés no tendría, Hernán Cortés tendría problemas en entender una conversación dicha en la forma actual de este idioma llamado español. Hernán Cortés, Cristóbal Colón y todos los castellanos europeos que vinieron en aquel siglo XVI no hablaban español, hablaban castellano medieval. Entonces, esta forma de lenguaje que tenemos nació en América y es gracias al castellano, al lenguaje castellano que llegó de Europa, y gracias a las lenguas nativas que se combinaron con ese castellano para crear el español mexicano que hoy hablamos y que en realidad debería llamarse americano. A lo que yo voy es, esta forma de comunicación es gracias a Europa y es gracias a la náhuatl. Así como el mariachi es gracias a Europa, a Asia, ¿no? Las guitarras que vienen pues de la zona árabe, y también es gracias a las voces cantoras de los nativos, de los mexicanos, porque esta forma, estas voces pues son de aquí, de México, ¿no? Esta forma de sí, cantar es de las aquí, ¿no? canciones rancheras son originales Claro que sí, o mexicanas de sea, yo inspiración. creo exactamente, toda esa inspiración y esa, pues sí, ese folclore, pues también es mérito de los pueblos indígenas. A lo Creo que que yo voy, hay muchas cosas que hoy día nos hacen mexicanos y que es gracias a lo que llegó de Europa, lo que llegó de Asia y se juntó con lo que ya existía aquí. Y sí, eh, eso es evidente y no lo podemos negar. Pero repito, pero hay otras cosas que no se las debemos ni a España, ni claro. a los árabes, ni a los chinos, ni a los africanos, y eso es el maíz, eso es el tomate, eso son las tortillas, eso es nuestros templos ceremoniales, eso es la religión que veneraba al cosmos, al equinoccio, al paso cenital, todo eso que es de la náhuatl, eso es netamente legado de nuestros ancestros anahuacas y no se lo debemos a ningún otro pueblo del mundo. Eso es lo importante, que se entienda. No es que estemos desdeñando o despreciando todo lo que llegó de otro Influencia de continente. otros lugares, No, sí. estamos recalcando, resaltando que hay algo que nos hace únicos, que nos diferencia de los españoles, que nos diferencia de los italianos, de los africanos, de los rusos, de los chinos, de los judíos, y es justamente la náhuatl. Y cuando Sí. un pueblo se sabe heredero y poseedor de un legado que no comparte con otro pueblo y que no se lo debe a otro pueblo, pues ese es un pueblo consciente y sobre todo fuerte, fuerte moral y espiritualmente, porque sabe que su raíz es propia y que no se la debe a nadie, más allá de sus propios abuelos, de sus propios padres, ¿no? Es muy bonito la reflexión que acabas de compartir y el ejemplo sobre todo, porque el espíritu anahuaca, el espíritu mexicano es tan fuerte que a pesar de las invasiones, a pesar de las imposiciones religiosas, políticas, de todo tipo, el mexicano, ok, lo ve como un obsequio, como la guitarra de los españoles, como esta parte, y lo hace suyo, lo hace propio. O sea, ok, me lo estás imponiéndomelo, ok, lo acepto, pero de aquí va a salir el espíritu mexicano. Las canciones rancheras, como decías, el que ahora es 100% sello mexicano, porque los anahuacas, los antiguos mexicanos, han sabido hacer que el espíritu, que el anáhuac, que esa raíz tan fuerte, tan ancestral, a pesar de que es algo externo, lo hacemos propio. Surge esa flor dentro de cada uno de estos aspectos que por eso en este último siglo pues florecieron las canciones rancheras, que es muy típico o muy emblemático de este pueblo mexicano actual, ¿no? El sello totalmente
distinguible en cualquier región. Y eso denota la evolución de la ancestralidad, de que no nos olvidamos de nuestra tierra, del que siembra, del que se preocupa por su gente, del que se preocupa por su familia, del que se preocupa por tener cuidado todo lo que está a sus pies hablando de territorio, ¿no? Y sobre todo a los suyos. Es este espíritu mexicano que ha muerto eh, en el Cerro de Chapultepec por seguir el ejemplo. Es ese espíritu que cada uno de nosotros en este camino espiritual, pues tratamos de recuperar y sobre todo de que despertemos de que siempre hemos estado ahí, pero ya no necesitamos estar en pelea, en guerra, en discusión, cuando todo lo hemos hecho nuestro, todo lo hemos hecho con sello mexicano, incluso no nada más español, sino de todos los aspectos, ¿no? Desde otros, incluso las cosas chinas, ¿no? Que ahora la vemos por todos lados, pero siempre va por encima el sello mexicano. Y cuando vas a otro lado, pues siempre reconocen como que prefieren la parte mexicana, la versión mexicana. Y eso es lo bonito. Esta es una reflexión que les queremos compartir, una reflexión mexica, que es la nación, la última que vio transformar a México, que vio caer, pero sobre todo que la fortaleza a raíz de ellos no murió, no murió el legado, no murió el mexicano antiguo. Ese es el linaje mexica, el linaje guerrero que ha estado presente a pesar de que muchos años, de que 500 años de oscuridad ya terminaron. Y eso se debe mucho a este linaje mexica, a estos caminantes, estos guerreros que, como el maestro Ituriel, ahora están al frente compartiendo todo este conocimiento. Maestro, pues muchísimas gracias por esta entrevista, esta filosofía mexica tan profunda de los guerreros y sobre todo esa labor tan enorme que hace a Tenochcayo, Casa Moctezuma, por recuperar esta memoria antigua de cada uno de nosotros. Te agradezco mucho que nos compartas todo este legado y sobre todo lo que se va haciendo en el camino y lo que se seguirá haciendo. No, pues el agradecido soy yo, querida maestra Monse, y pues bien sabes que esto no sería posible sin el apoyo de mi familia, sin el apoyo de mis compañeros, y sobre todo sin la buena guía e instrucción de los abuelos y maestros, que como el maestro Jesús Fabián, de los cuales yo he sabido escuchar sus consejos para pues lograr todo esto, que es mérito de todos. Y pues invitando a las personas que nos acompañen a esta caminata, 7 de la mañana es el punto, es la hora de reunión, ahí en el Zincalco, en el Audiorama de Chapultepec, y a las 8 de la mañana empieza la caminata, eh, con rumbo al Zócalo, donde allí ya se hará el evento oficial de Presidencia de México, junto con diferentes organizaciones ciudadanas y de tradición. Se hará la gran danza, y en punto de las 12:43, que es el mediodía solar, 12:43, acontecerá el paso cenital solar, que es el momento cumbre de la gran ceremonia de Hueytecuilhuitl o fundación de Tenochtitlan. Entonces, esperando que la gente acuda al Zócalo, al Templo Mayor Mexica, y si no pudieran, pues desde sus hogares, a las 12:43, queremos invitarlos a que toquemos el Atecocoli, el caracol de Anáhuac, el caracol mexica, a las 12:43, justo cuando el sol se ponga en el centro del cielo, es decir, cuando sea el paso cenital solar. Estamos invitando a toda la gente para que en toda la Ciudad de México, a las 12:43 de la tarde, suene el caracol, ¿no? En el momento del paso cenital. Entonces, pues agradezco el espacio, la oportunidad de llegar a más personas, y pues recordarles que para nuestros ancestros, el cómo éramos nosotros no dista mucho de cómo seremos y de cómo somos. Somos el mismo, en esencia somos los mismos que habitaron hace 500 años y los mismos que habitarán dentro de 500 años, porque la raíz del mexicano no se limita nada más a un color de piel o un idioma. Sí, es algo más profundo.
¿no? El pueblo mexica, el pueblo mexicano, el pueblo de Anáhuac, ¿no? Es una encomienda que adoptaron nuestros ancestros y que tiene que ver con perfeccionar a la creación. Entonces, todo aquel persona que se asuma como un colaborador de la creación y que esté dispuesto a ofrendar su sangre, ofrendar su esfuerzo, ofrendar incluso la propia vida, en realidad es una nahuaca, ¿no? Es una nahuaca, en el fondo es una nahuaca, porque eso es a lo que se comprometían nuestros ancestros. Y esto queda muy resumido en una gran frase y viejo adagio mexica que dice Tlaltikpak Toquistin Tíes, y que significa la tierra será como sean las personas. Y yo no tengo duda de esa frase. En efecto, si los mexicanos se disponen a ser verdaderamente personas patriotas, personas de trabajo, personas de bien, personas que defiendan los valores, que defiendan a la familia, pero sobre todo sean personas que conserven lo bueno del pasado y aspiren a lo mejor del futuro, pues este país sin duda volverá a ser el ombligo del mundo, porque para mí Tenochtitlan, al menos en aquellos siglos, sin duda era un lugar que no necesariamente era una sociedad perfecta, pero sí era una sociedad justa. Y eso es lo importante, tender a la justicia en todos los sentidos, porque sin justicia no hay paz. Ujú. Entonces, la sociedad mexica, Tenochtitlan, era una sociedad justa. Allí ocupaban los altos cargos quien tenía los méritos. Allí no se regalaba nada. Todo se adquiría con base al esfuerzo y tampoco se permitía que se robara el trabajo de otros. En Tenochtitlan era una sociedad próspera po- porque no había cabida para la corrupción. Tenochtitlan, todos los niños y niñas tenían derecho a ser educados, ¿no? En Tenochtitlan no había pobres, todo mundo tenía casa, todo mundo tenía tierra, donde vivir, donde prosperar. Fue un proyecto civilizatorio que, pues fue truncado por una guerra, por una invasión, pero Tenochtitlan jamás fracasó, como sí fracasaron otras culturas en el mundo que pues decayeron, ¿no? Que entraron en decadencia y que colapsaron por sus propios errores. Tenochtitlan no fue el caso. Tenochtitlan fue invadido, fue agredido en el momento de mayor esplendor. Entonces, ¿cómo es posible que los mexicanos de hoy nos privemos de retomar esas grandes lecciones y ese gran modelo social de Tenochtitlan, sabiendo que fue un modelo exitoso y que simplemente si no continuó en su forma original es porque fue pues agredido, ¿no? Entonces creo que una buena parte de la justicia histórica es que retomemos lo mejor de Tenochtitlan y lo mejor de Anáhuac para refundar México en un país aún más próspero y más justo sobre todo. Entonces, lo que le ocurrió a la Anáhuac hace 500 años fue un crimen, fue una injusticia. Creo que ninguna cultura del mundo merece ser erradicada, merece ser difamada, pisoteada, como sucedió aquí hace 5 siglos, y como mexicanos y como seres humanos tenemos la obligación de resarcir ese crimen que sucedió hace 5 siglos. Y la mejor forma no es reclamando, ni es pidiendo disculpas, ni siquiera yendo a molestar a otros. Es tomando ese gran legado, aplicándolo al mundo actual. Y yo creo que eso es la mejor forma de honrar a nuestros ancestros. Hacerles ver eh, que sus descendientes, los mexicanos de hoy, somos capaces de emularlos o inclusive de superarlos. Y eso sería la mejor forma de resarcir pues esa pues triste episodio de la humanidad de la caída de Tenochtitlan. Es cuanto y pues agradezco el tiempo aquí brindado, querida compañera Monse. Y pues si ya no hay más particular, pues quedo a disposición para cualquier duda a través de mi perfil de Facebook Ituriel Moctezuma o de nuestra página comunitaria de Tenochcayot Casa Moctezuma para responder cualquier duda al respecto de esta caminata ceremonial
y de las actividades que se van a desarrollar el día sábado 26 de julio aquí en Tenochtitlan, corazón de la nación. Muchísimas gracias, maestro, por compartir. Y pues bueno, tenemos que recuperar ser mexicas modernos, toyantecas modernos, toltecas modernos, purépechas modernos, todo y cada Claro. uno de estos pueblos modernamente recuperando sus memorias. Muchas gracias por esa labor, por ese recordatorio. Y pues bueno, nos vemos en la próxima y nos vemos el día sábado a las 8 de la mañana en Chapultepec. Así sea. Que así sea, maestro. Meteor. Muchísimas gracias. Y bueno, Mateo, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y sobre todo nos vemos en la próxima. Vamos a seguir transmitiendo más programas, compartiendo más información sobre este caminar, este retornar de lo sagrado. Muchas gracias. Tlazocamati. Buenas noches.